Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva sección, esfuerzo, parte de ciencia borracha que se llama Tarro a Tarro, un one-on-one de ciencia. Saludcita. Y estamos inaugurándola con la psicóloga, mi queridísima amiga psicóloga que ha pasado por toda la vida, que ha conocido muchos países, que ha conocido gente de todos lados y que actualmente trabaja en eso. Ella es Ruth. ¿Tu teléfono? Es 44 47 28 35 95. Ella es Ruth Villalobos. Pues obviamente vamos a preguntar, vamos a platicar con ella, porque hay muchas cosas acerca de que si es la psicología una ciencia o no la es. Hay muchas personas que dicen que no es una ciencia, es una disciplina para embaucar gente. Hay otras personas que dicen que sí, no, claro, es una ciencia, pero vamos a descubrirlo. Queremos que esto dure poquito. Y pues vamos a empezar primero con algo del método científico. ¿Se puede utilizar el método científico en la psicología? ¿Sí es factible? Sí, sí es factible. Sin embargo, no se usa para todas las áreas de psicología o para todos los estudios que se hacen en psicología. Es factible y es muy útil para algunos estudios en psicología. O sea, ¿la psicología cumple todos los criterios para considerarse una ciencia o no? Sí. ¿Por qué? Porque la investigación científica va más allá del método científico. Entonces, a ver, explícame eso. Bueno, el método científico es lo que nos enseñaron en la escuela, el método empírico. Y de hecho hay una... Que es la observación, experimentación, registro. El control de variables, haces una hipótesis, la compruebas, todo eso. Me salté todo eso, sí, claro. Sí, entonces hay una ciencia exacta que no usa el método científico. ¿Hay una ciencia exacta que no usa? ¿Cuál es? Sí, las matemáticas. ¿No usan el método científico? No. ¿Porque ya están comprobadas o qué? Tienen otros métodos. Está basado en axiomas, usan la lógica, pero no usan la experimentación empírica, no usan el método científico. O sea, digamos, la psicología y las matemáticas no son la química o la física. Exactamente. O sea, se valen a lo mejor de... La física y la química se vale de las matemáticas en muchas cosas. Sí. También la psicología, pero no es una ciencia como tal igualita a como todo el mundo se imagina la química o la física, ¿no? Sí, de hecho hay una rama de la filosofía que se llama epistemología. Entonces la epistemología se dedica a estudiar las herramientas para generar nuevo conocimiento. Okay. Entonces la epistemología valida los métodos de investigación. Y tanto las matemáticas, la física, la psicología, la biología, todas las ciencias tienen que ajustarse a los parámetros de la epistemología. Ok. Ajá. Entonces, todo el estudio que hagas acorde a los parámetros de la epistemología son estudios científicos y es ciencia. A ver, háblame del diseño de experimentos en psicología. ¿Se puede? ¿Se hace? Sí. ¿Y cómo son los experimentos en psicología? O sea, le ponen a un niño le ponen un bombón y a ver si se lo come y luego le ponen otro y luego le dan un toque o cómo es, ¿no? Digo, estoy muy conductista, pero es lo que entendemos, ¿no? A veces. Sí, es lo que se conoce. Sí, de hecho, de estudios en psicología se derivó pues una buena parte de los castigos, los premios para motivar a la gente. El reforzamiento, sí. Reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Sí. Ok. Y bueno, pero esos pues son... Actualmente, ¿cómo son esos? Porque esos experimentos son viejos, ¿no? Sí, ya. De que al niño le das, bueno, a la persona o al ratón, si no lo hace bien, le dan un toque o le dan una comida o algo así. Ahora, ¿cómo es un experimento? ¿Cómo son los experimentos científicos psicológicos? En psicología hay... Bueno, si es así usando el método empírico, hay, por ejemplo, estudios donde tienes que cuantificar, tienes que definir una variable, asignarle valores, medirla y todo esto. Y hay, por ejemplo, estudios en inteligencia, digamos, donde sí tienes que cuantificar todo, tienes que controlar otras variables, tienes que elaborar hipótesis.
Para llegar a la conclusión de que nos falta. Entonces puedes decir, muchas veces sí, Okay. pero puedes decir, bueno, ¿por qué nos falta? ¿No? Entonces dices, voy a ver si la deficiencia de nutrientes causa una baja en el desarrollo cognitivo. Ok. En la inteligencia. Ya, Ajá, entonces ya tienes tus variables. Tienes el nivel de nutrientes, es una variable, y el nivel de inteligencia es tu otra variable. Entonces elaboras todo el diseño para controlar todo lo demás y Para que realmente midas lo que quieres medir. Para saber, por ejemplo, si los de ciencia borracha están tontos porque toman mucho alcohol o porque así nacieron. Ajá. Ok, ya, sí, así nacieron, ¿eh? Yo me incluyo, no, claro. Y ¿hay estadística, Sí, matemáticas claro. en la psicología? Sí. ¿Cómo lo manejan? ¿A qué tanto llegan los psicólogos en matemáticas, estadística? Es que se usan... es la misma estadística que usan otras ciencias. La economía. Ajá, porque haces tus mediciones y a simple vista, digamos, puedes decir, bueno, esta medición salió más alta que esta. Pero luego hay fórmulas para ver realmente qué tan significativa es esa diferencia que encontraste. O sea, se utiliza la desviación estándar, Todo eso, sí, la media, la varianza, la moda, todo lo que trae la estadística. Ajá. Órale. Y bueno, hay ¿cómo le dicen? Hay replicabilidad. A veces. Y eso es lo que dicen, es donde le echan a la psicología, creo. Es que la psicología no es una ciencia exacta. Entonces no es tan fácil controlar las variables. O sea, estás hablando de que un ser humano tiene miles de variables y quieres estudiar 2. Entonces, ¿cómo controlas las otras 998? Entonces, si nos ponen en un experimento a los de ciencia borracha para definir qué tan inteligentes somos o qué tan poco inteligentes somos, a lo mejor en un día podemos salir más inteligentes y en el otro tantito claro. menos. Sí, porque a lo mejor un día dormiste mejor. Y otro día... O sea, hay muchas variables. Otro día tomé menos. Otro día tomaste menos. Otro día te tomaste un smoothie saludable. Otro día me fui a las cortinitas verdes. Ajá, otro día no comiste nada, se te hizo tarde, andas en ayunas. O sea, entonces hay muchas variables. En los bombones hay un experimento que se hizo hace bastante tiempo. Walter Mischel, un investigador. ¿Los bombones? Sí, él hizo unas investigaciones con niños con bombones. Entonces, yo pensé que era con chavas. No, ¿verdad? Como con niños. Con bombones. Con bombones, sí, con niños. Ya. O sea, sí. Sí, ok. No, también lo podríamos hacer con gente y con bombones. Dulces. Sí, pero sería un experimento con adultos. Ok, ya. Sí, no, pero con niños. Y necesitarías consentimiento. Entonces, en este caso, dulces y niños. Entonces, en un cuarto, simplificando el estudio, ¿verdad? En un cuarto está un niño de entre 3 meses, 5 meses, en promedio 4 años. Hay un niño y hay un bombón. Y entonces el investigador le dice al niño... Una golosina. Sí, una golosina. Una golosina. Hay una golosina. Entonces el investigador le dice al niño, ¿puedes comerte ahorita o espérate, regreso en 15 minutos y entonces vas a tener 2? Y el investigador se va. Y el niño se queda solo en el cuarto. 15 minutos viendo el... Con la golosina. Ajá. Funcionaría con otro tipo de golosinas también. Pero bueno, ok, lo ves ahí y dices, ok. Ahí está la tentación presente. Ajá. Entonces, hubo unos niños que resistieron la tentación y los niños emplearon toda clase de estrategias para poder resistir la tentación y no comerse el bombón. Ajá. Hubo hasta una niña que se durmió. O sea, dijo, mejor me duermo. Y se durmió. Con tal de que no me dé la tentación. Y hubo quienes cerraban los ojos, y hubo quienes se volteaban al otro lado, hubo quienes empezaban a hacer juegos así como que con sus dedos, o sea, distrayéndose con lo que podían. Y hubo quien, pues no, hubo quien de plano así como que, me lo como ya, ¿no? Ajá. Entonces, después, años después, ven cómo le está yendo a estos
chicos. O sea, como 10, 12 años después, checan cómo están. Ven que el que se comió el bombón se gastó todo el sueldo en una cantina, ¿no? Bueno, eran niños todavía. Bueno, no, o sea, si lo ven años después. Ajá, o sea, años después siendo niños todavía. Sí. Ok. Sí, yo pensé 10, que ya como de 12 grandes. años, no, todavía adolescentes. Ok, digamos. ok. Ajá. Entonces, los que pudieron esperar los 15 minutos tenían mejores calificaciones, tenían mejor desempeño en la escuela. Adiós. Ajá. Y luego otra vez vuelven a hacer seguimiento otro montón de años después, ya son adultos, y los que pudieron esperar, entonces son más exitosos que los que no pudieron esperar. Y de los que no pudieron esperar, algunos se volvieron adictos, algunos estaban en la cárcel, tenían vidas conflictivas. Entonces ese estudio impactó mucho por los resultados, y pues hubo muchas explicaciones y todo. Después intentan replicarlo y no obtienen los mismos resultados. Entonces empiezan a decir, no, pues no funcionó. Empiezan a controlar otras variables. Entonces empiezan a repetir el estudio, pero checando el nivel socioeconómico de los niños. O repiten el estudio, pero checando cuál es el nivel de inteligencia de cada niño. O repiten el estudio, pero checando si hay violencia en la familia. Entonces empiezan a controlar muchas variables y empiezan a ver que muchas otras cosas influyen, no nada más la capacidad de un niño de esperarse o no esperarse para obtener una mayor recompensa a los 4 años. Ese es un factor de muchos que influyen en el desempeño escolar y en el desempeño o en el éxito ya como adulto. O sea, no es así de que no es una variable como en una ecuación que sale luego, sino que digamos que puede ser una ecuación muy compleja, ¿no? Es muy compleja. Toda la investigación que involucre sistemas es muy compleja. Y bueno, hablamos de que los psicólogos dicen que como ciencia la psicología se autocorrige. ¿Ese es un ejemplo de cómo se autocorrige? Sí, porque a lo largo de los años y a lo largo de las décadas ha habido más investigación, donde ya pueden ir ahora sí que dándole su lugar a cada variable. Ok, ya. Oye, hablando ya para cosas de más ciencia, por ejemplo, todo lo que habíamos en las películas y aparatos, tecnología nueva, todo ese rollo, resonancia magnética funcional, el que le dicen el eye tracking, que es checar los ojos para dónde se mueven, todo ese tipo de cosas. ¿En psicología también se utiliza? Se está utilizando cada vez más. Y hay estudios bien interesantes, específicamente con el... ¿cómo se llama? Luego revuelvo el nombre. ¿El eye tracking? La resonancia magnética funcional. Ajá. Con esa... A ver, ¿qué es la resonancia magnética funcional? Es que te ponen o te están checando en una máquina de resonancia magnética. En una máquina, donde te meten. Y te están y te están pidiendo que veas cosas, que pienses en ellas. Te presentan estímulos. Y van checando la respuesta a esos estímulos. En tu cerebro, ¿cómo está funcionando tu cerebro? ¿Qué áreas de tu cerebro se activan? Esa es la resonancia magnética funcional. ¿Y eso qué hubo ahí? ¿Qué encontraron? Hay unos estudios, bueno, han hecho muchos estudios, pero hay uno en particular que a mí me llamó la atención, porque hay una investigadora que ella empieza como que a ver que ella tiene ciertas características que comparten otras personas y empieza a hacer todo un estudio al respecto. Y ella acuña el término de persona altamente sensible. PAS, son las siglas. Entonces, persona altamente sensible. La cuestión es que ella, para validar el planteamiento que ella estaba haciendo, porque ella dice que ella era una persona altamente sensible. O sea, que si ves una película lloras o qué. ¿O cómo? No, bueno, tienen a veces, pero son muy sensibles a estímulos, por ejemplo. O sea, de que, me cala la etiqueta y la tengo que cortar, o de que niños que de chiquitos no aguantan la costura del calcetín, o niños que no aguantan así ruidos muy fuertes, o personas que se engentan luego. O sea, son muy sensibles en general a estímulos. Pero lo que ella encuentra a través de resonancia magnética funcional, ella hace estudios científicos donde compara la respuesta cerebral de personas que ya están, que ya las declararon como que son personas altamente sensibles, con personas normales, digamos, personas con sensibilidad normal, y encuentra diferencias
significativas entre qué áreas se activan en el cerebro de una persona y qué áreas se activan en el cerebro. O sea, el funcionamiento del cerebro de esas personas el cerebro es diferente. Es diferente. Ajá. Todo eso es investigación psicológica. Sí, es psicología. O sea, también es neurológica, ¿no? Es neurología, son las dos, es la mezcla de las dos. O sea, es investigación psicológica apoyada en neurología. Ok. Entonces, pues para todos los... He visto algunos pastores ahí alemanes que dicen que la psicología pues no sirve para nada, y que ni es una ciencia, que es una filosofía, así como si fueras, no sé, no sé, hedonista, y otros son, ¿cómo se llaman los que aguantan todo? Estoicos, ¿no? Que ahorita está muy de moda. Pero dicen que la psicología es como algo así, ¿no? Una cosa así, pero... Bueno, con lo que estamos platicando, creo que... Sí, no, en realidad sí es una ciencia. Y hay estudios también muy interesantes de estrés, por ejemplo. Estudios donde trabajan con métodos para manejo de estrés y hacen estudios de análisis de sangre. Entonces, pues te extraen tantita sangre, hacen la intervención de la terapia, usan la herramienta de terapia que estén investigando, entonces hacen la intervención y luego otra vez toman otra muestra de sangre y checan niveles de cortisol. Entonces el cortisol, los niveles de cortisol en sangre están asociados a niveles de estrés. Sí, claro. Entonces checan si hay un cambio. O sea que cuando estás estresado si no me equivoco, son las suprarrenales, ¿no? Las que sacan... Creo. Sacan todas esas y cuando no estás estresado, pues no se libera el cortisol tanto. No, o sea, entonces, son niveles normales, digamos, niveles promedio. Algo te estresa y empiezan a elevarse. Y en cuestiones de meditación y cosas así. También están haciendo estudios. Hay un investigador que a mí me encanta el trabajo que él está haciendo, él es Joe Dispenza, y él hace entre lo que lo utiliza meditación. La cuestión es que cuando la gente está meditando, él hace grupos grandes, hace talleres de una semana, a veces de 10 días, y es pues meditación y clases y meditación y clases. Pero hay una muestra, digamos, de toda la gente que acude al taller, hay un número que los tienen todos conectados, porque son sensores, porque les están midiendo actividad cardíaca y actividad neuronal, y están midiendo un montón de... Eléctrica en el cerebro. Toda la parte de fisiología, no creo que los metan eléctrica. No creo que los metan en la resonancia, ¿no? ¿O sí? No. No, porque imagínate meditando con la resonancia, sí, porque eso suena bien gacho. Pues, ya salen con que no pueden meditar. No les dio. Pero entonces el trabajo de él es muy, muy, muy interesante porque en términos coloquiales digamos que hay milagros en sus talleres. Entonces hay gente que recupera la vista, por ejemplo, en su taller. O sea, recupera la vista con su taller. Hay gente que vuelve a caminar. Hay gente que se cura de un cáncer. ¿Y qué es lo que...? Está todo documentado. Entonces, para gente, por ejemplo, porque a lo largo del taller pues hay varias meditaciones, pero entonces hay personas que hay una meditación en particular y en esa es donde se da el cambio. Y tienen grabado toda la información de toda la fisiología de la persona mientras estaba haciendo esa meditación, mientras se da ese cambio, mientras se está curando la persona literalmente en tiempo real, y tienen toda la información de qué pasó a nivel cardíaco, qué pasó a nivel neurológico, qué pasó a nivel eléctrico, qué pasó, o sea, esas son... Entonces está... Y me imagino que los milagros son moderados, ¿no? O sea, no es así de que el cuate está completamente como vegetal y de repente sale bailando, ¿no? Bueno, no he sabido de casos tan radicales, pero hay casos de gente que lleva 10 años en silla de ruedas y sale del taller caminando. Gente que perdió la vista porque le cayó un químico hace 5 años y sale del taller viendo... Ah, caray. Hay gente que llega diagnosticada con cáncer y salen de ahí y dicen, pues me siento muy bien, y van y se hacen pruebas, ya no hay rastro del cáncer. Entonces pero es la parte, digamos, la parte empírica, la parte de la experiencia personal de la gente, más la parte científica de qué pasó en su organismo mientras estaban en esa meditación y que se curaron. O sea que a lo mejor, no sé, en la meditación empezaron a generar en la sangre, no sé, glóbulos carnívoros que se aventaron, que se comieron el tumor.
toda una explicación o algo así. de qué es lo que pasa, pero es una explicación más a nivel emocional. O sea, una de las, y bueno, son mis palabras, ¿verdad? Espero no estar distorsionando mucho esto, pero una de las explicaciones... sí, no, ¿qué le hace, hombre? Una de las explicaciones es que llegan a estados meditativos tan profundos, llegan a, pues lo que espiritualmente, como estados de iluminación casi. Así como los lamas, ¿no? Sí, o sea, llegan a estados así muy, muy, muy profundos donde se pierden en la nada, donde se unen con el cosmos, o al menos esa es la sensación que tienen ellos, que se vuelven uno con todo. Y dice este investigador, Joe Dispenza, dice que la experiencia es tan intensa que resetea todo el cuerpo, básicamente. Entonces borra todos los traumas de todo lo que la persona ha vivido. Y como muchas enfermedades están asociadas a cuestiones emocionales, entonces pues desaparece todo el trauma, desaparece todo el bagaje emocional de la persona. Te quita lo tóxico. Y desaparece, te quita lo tóxico. Te quita lo tóxico, te quita... Y desaparece la enfermedad. Lo envidioso y todo, y terminas hasta curado. Joe Dispenza se llama. Joe Dispenza, sí. Tiene varios libros, su investigación es muy padre. Y sí está, o sea, no es de los que dicen, ay, pseudocientífico o cosas así. No, él se asegura del rigor científico de lo que hacen, precisamente porque él no quiere que desacrediten su trabajo. Entonces, tiene todo un equipo de científicos trabajando con él. Ok. Y hay otro científico, pero ese está muy interesante. Él es James Fallon. Y él descubrió que él... James Fallon, como el... Algo así. Jimmy Fallon, sí. James Fallon. Como el presentador de tele. Sí. Ok. Él descubrió que él tenía entre comillas, un cerebro psicópata. Él empieza a hacer... Pero él lo que hace son... Él hace escáneres del cerebro. Él escanea el cerebro de la gente. Y él estaba estudiando a psicópatas, porque pues él, le llamó la atención, ya tenía tiempo estudiando a psicópatas. Entonces él hace un estudio. Y yo soy uno. Y resultó que era uno. Entonces él hace resonancia magnética con personas que ya están diagnosticadas como psicópatas. Muchos de ellos estaban en la cárcel. Y personas que están no diagnosticadas, personas que no tienen rasgos psicópatas, personas que tienen una vida normal, que tienen una vida familiar, vida laboral, personas normales, ¿no? Entre comillas. Entonces él empieza a hacer los estudios y encuentra diferencias muy significativas. O sea, el cerebro de un psicópata funciona así y el cerebro de una persona que no es psicópata funciona así. O sea que la psicología va muy amarrada de eso. Totalmente, sí, totalmente. La parte de separar lo biológico de lo emocional, de lo cognitivo, es meramente, es por fines prácticos, no es real. ¿Separar lo emocional de lo cognitivo? De lo físico. O sea, de lo físico. De lo cognitivo, sí. Es por términos prácticos. Pero realmente... En realidad está todo integrado. De hecho, cada pensamiento, cada emoción va acompañado de una química cerebral específica. Está todo así, completamente integrado. Órale, imagínate que te escanean y te quieres comer el bombón que está ahí, ¿no? a ver cómo te funciona el cerebro. Nosotros la verdad no creo que aguantemos mucho. Sobre todo mis compañeros de Ciencia Borracha, sobre todo Iván y Toño, que eso no necesitas ponerles un bombón. Con unas papas, unos chetos, ya los quiebras completamente, pero bueno, a mí también se nos da. Bueno, entonces este investigador, en el grupo, en las investigaciones siempre, por cuestiones éticas, las personas ya no tienen acceso directo a los datos de la gente. O sea, tú dices, ay, el sujeto 21 tiene esas características, pero no sabes quién es. Ok. Por cuestiones de objetividad. Para que no te caiga bien y digas, ay, vamos a ponerle que no. Porque porque estaba guapo o porque contaba buenos chistes. Entonces, entre las personas normales, encuentran que hay una persona que su cerebro trabaja como un cerebro psicópata, una persona con un cerebro psicópata, pero es una persona con una vida normal. Tómala. Entonces, por cuestiones éticas dicen, o sea, es que tenemos que notificarle.
y tenemos que ver qué está pasando. Y es cuando se dan cuenta que es el investigador. No es el que manches. diseñó todo el estudio. Él estaba dentro de los O sujetos. sea, yo imagino a todos los colaboradores. Le dicen, güey, ¿eres tú? Ay, cabrón, no manches. Está cañón. Entonces, al principio pues él se sorprende, pero luego empieza a hacer como que analizar la información. Y ya desde ahí ya es como que ya es un rasgo más de un psicópata que se ponga racionalmente a analizar la información. O sea, entonces él es así de, a ver, como que cuál es la evidencia, ¿no? Entonces se pone a analizar. Y entonces empieza a caer en la cuenta de que toda su vida le han dicho que es muy frío, le han dicho que no es cariñoso, le han dicho que puede haber una bomba explotando y una cuadra y a él le vale. Puede, o sea, tiene su esposa. O sea, le tiene hizo hijos. sentido al cuate. Le hizo sentido, ajá, o sea, él está presente para sus hijos y pues trata de estar ahí y todo, pero no es un papá cariñoso. Él también se da cuenta que creo que él era psiquiatra, entonces él tenía la carrera de medicina, luego psiquiatría, y en su momento pues trabajó con gente herida y él no le afectaba, o sea, él podía ver a alguien que llegaba a urgencias, que estaba todo despedazado y él se ponía a hacer lo que él podía, A ver, ayudar. pásame la mano del señor. Ajá. Así, ¿no? O sea, no. Ay, se le salió la tripa. A ver, se la vuelvo a poner. Ajá, entonces emocionalmente a él no le impactaba. O sea, él podía centrarse en su trabajo a pesar de... Entonces él empieza a decir, pues sí, o sea, pero él como que muchas características de un psicópata, él las usaba para bien, o sea, las usaba para provecho de la gente, para su carrera. O sea, digamos que era un psicópata bueno. Ajá. Un psicópata heroico. Oye, sí. Qué chistoso. Está muy interesante. Y esos son hitos de la psicología, por ejemplo, casos de éxito de la psicología como ciencia. ¿Qué otros casos de éxito hay? Hay muchas cuestiones que se consideran ahorita conocimiento general, que se consideran cosas obvias, que derivaron de estudios psicológicos. Hay un estudio que, bueno, a mí siempre me ha impactado mucho. Ese se hizo con bebés. René Spitz es el investigador. Y este estudio creo que fue como en los años 40, 50. ¿Bebés psicópatas o normales? Normales. Ok. Pero eran bebés en orfanatos. Ajá. Entonces tenían una incidencia de fallecimiento de bebés sanos muy alta. Entonces era así como que, pues, ¿qué está pasando? Y la suposición de mucha gente era que era por condiciones sanitarias, que no tenían suficiente limpieza en los orfanatos y por eso se enfermaban y se morían los bebés. Entonces él dice, o sea, él como que a él no le convence esa explicación y él empieza a investigar más. Y él diseña un estudio donde a los niños de un orfanatorio, ellos eran el grupo experimental, digamos, y el grupo control eran niños que estaban con sus mamás en la cárcel. Entonces eran niños que realmente no tenían las condiciones sanitarias adecuadas, pero estaban siendo cuidados por sus mamás. O sea, sí tenían a su jefecita ahí junto. Sí. Ajá. Entonces ese era el grupo control. Los dos vivían entre cucarachas, nada más unos. No, porque los del orfanatorio estaban en mejores condiciones sanitarias. Entonces se agarraron a unos más cochinos para decir, a ver, vamos a ver si realmente la limpieza hace la diferencia. Entonces, las personas que estaban cuidando al grupo de niños del estudio les dan la indicación de que les den todos los cuidados que necesita un bebé, pero sin relacionarse con los bebés. Entonces, cuando iban y les daban el biberón, era así como que más poner el biberón y dárselo. Si los iban a hacer repetir, pues así como que ya repitió, ya lo regreso a su cuna. Necesito un cambio de pañal, pues voy y lo cambio. Pero o sea, eso y encargárselo a un robot era lo mismo, ¿no? Exactamente. Ok. No había... Bueno, un robot era más cariñoso. A ver. O sea, la instrucción era que no los vieran a los ojos, que no les hablaran, que no les cantaran, que no les hicieran cariñitos, o sea, era así. ¿Onda bebé? No, nada de eso. Okay. Nada.
fuerte del estudio es que de los niños en la cárcel no murió ninguno. Y de los niños en el orfanato murió una buena parte. O sea que el cariño... Es cuando se dan cuenta que el cariño es una necesidad básica de supervivencia. Yo creo que por eso hay mucha cariñosa, ¿no? Están haciéndole un servicio a la sociedad. Servicio a la sociedad. Sí. Nada más que debería haber cariñosas para bebés. Para que pues le vayan a hacer acá, ay, un bebé, y a ver, cuchi. Entonces ahí, a raíz de eso, a raíz de las investigaciones que él hace, empiezan a cambiar muchas cosas, tanto en orfanatos como en hospitales, empiezan a permitir que las mamás se queden en el hospital con los bebés, se empiezan a dar muchos cambios. O sea, y para ahorita para nosotros es así como que, sí, qué bueno, sí, la mamá se quedó ahí, sí, súper bien, sí, no, es que el bebé necesita a su mamá, sí, claro que el bebé necesita a su mamá, sí, oye, no, cariñito, no seas tan frío, o sea, como que se asume que es conocimiento general, pero en un tiempo no lo fue. Ay, qué cañón. Entonces, pues casos de éxito de investigación psicológica, donde la psicología es una ciencia. Sí. Ok. Y para terminar, psicología científica contra la psicología pop, de esos libros de autoayuda y ese tipo de cosas. ¿Qué onda? ¿Cuál es ¿Qué vemos ahí? ¿Qué hay ahí en ese aspecto? ¿Qué critican los psicólogos? Pues es que hay de todo, ahora sí que hay de todo en este mundo. La cuestión con los libros de autoayuda depende de cada libro en particular. Hay libros que son muy buenos, hay libros que están basados en investigaciones de años y que realmente explican cosas, que realmente dan herramientas que pueden ser útiles, y hay libros que no. Y hay unos que son como si lo escribiera la comadre. Peor, porque ahorita hay unos que los escribió la inteligencia artificial. Madres. O sea, hay libros de autoayuda escritos por inteligencia artificial. Hay libros de todos los temas escritos por inteligencia artificial. Entonces tú nada más le dices a la inteligencia artificial, que sea que estés usando, hazme un libro de este tema. Y a veces ni siquiera los leen. O sea, la inteligencia artificial genera el libro y ya, o sea, la inteligencia artificial diseña portada, diseña capítulos, diseña índice, diseña todo, y lo suben a Amazon y lo venden. Y ni siquiera lo leyeron, ni siquiera saben qué dice el libro. O sea, el editor ni siquiera lo vio, nada más así para que lo saquen y a ver a quién le toca el libro, ¿no? No manches, qué peligroso. Imagínate que alguien que está en una situación muy complicada de la vida, que está en la tablita, en el límite, le llegue el libro escrito por un robot, pues básicamente, ¿no? Sí. Donde le diga, pues objetivamente la vida tiene valor, pero no tanto. Así que, pues puedes proceder. Sí, hay salidas a otros mundos. Qué feo, ¿eh? Sí, y hay libros que escribe, por ejemplo, hay libros que escribe gente basados en una experiencia personal que ellos tuvieron. Entonces, o sea, es muy válido como como un testamento, una historia de vida, pero no como que, lo que le funciona a ella me puede funcionar a mí. O sea, entonces dependiendo, hay libros de autoayuda que son muy, muy buenos, pero que son escritos por profesionistas y que están basados en investigación, y hay unos muy, muy buenos. La cuestión es cuál es cuál. Y allá ahorita estaba oyendo el otro día de un estudio que estaban haciendo, donde estaban con herramientas ya para medir cuestiones cerebrales, neurológicas y todo esto. Estaban viendo qué características tienen los cerebros de personas que sí se benefician de libros de autoayuda y qué características tienen personas que no se benefician. O sea, porque a mí, por ejemplo, por más que me regalen 5 veces el Caballero de la Armadura Oxidada o el monje que vendió su Ferrari, pues no me va a ayudar, ¿no? Pues si no soy una persona para eso. Bueno, o cosa más. Hay un autor muy famoso, Wayne W. Dyer. Sí. Que es el de Mis Zonas Erróneas y todo ese tipo de cosas. O sea, por más que lea esos libros, no. Sí, hay gente que no. O sea, no le inspiran, no le encuentran sentido, no le son de utilidad. Y hay gente que sí. O sea, para cada chango hay un plátano. Para cada chango hay un plátano. Órale. Pues bueno, pues básicamente concluimos rápido. ¿Qué me puedes decir acerca de la conclusión de todo lo que hablamos?
¿La psicología es una ciencia o no y por qué? La psicología sí es una ciencia y es una ciencia porque, bueno, ha generado mucho conocimiento científico que es útil para muchas disciplinas, hasta para propaganda, para mercadotecnia, para todo, para educación y, bueno, para psicoterapia. Y también ha habido estudios de qué tipos de psicoterapia son más efectivos. Entonces, saber esta psicoterapia o este otro tipo de terapia o esta terapia. Y luego encontraron. Eso es, están ahorita probando un cohete aquí. Entonces encontraron que muchas de las principales corrientes psicológicas son efectivas siempre y cuando estén combinadas con una persona que sea humana, que sea empática, y es cuando tienes un tratamiento efectivo. Ok. Ajá. Rápidamente, y se me fue ese punto. Las corrientes psicológicas, tú eres gestaltista. Sí. Sí, pero hay psicoanalistas o hay de otros, ¿no? De los que llaman Eric Fromm. Hay conductuales. ¿Por qué se contradicen todos en muchas cosas? No es tanto que se contradigan, lo que pasa es que estudian cosas diferentes de cierta forma. O sea, porque hay los terapeutas conductuales o cognitivo-conductual, están muy centrados en los procesos cognitivos, en qué tan lógico es lo que estás pensando, qué tan ilógico es, y si es ilógico, entonces qué consecuencias te está trayendo pensar esas cosas que no tienen sentido. Entonces piensa de forma más lógica, okay, y eso te va a ayudar. Y luego el psicoanálisis pues está viendo más a nivel profundo y basado en sus propias teorías. Es que a lo mejor cuando viviste hace 30 años tal cosa y eso ahora influye en que tú, porque el inconsciente, o sea, son cosas totalmente diferentes. Okay. Y luego están las corrientes que están dentro del humanismo, que van a hablar más puedo decir que de la humanidad, de la gente, de las interacciones sociales. Pero no es que se contradigan entre ellos. No es que se contradigan, más bien son complementarias. Ok. Pero en otro tiempo, pues sí, ahorita no sé qué tanto, pero en otro tiempo en la academia, pues sí había cierta riña de nosotros somos los que estamos bien, no, nosotros somos los que estamos bien, no, nosotros. O sea, y eso ya se diluyó un poco. Espero. Yo quisiera que se... Ojalá que sí, porque por el bien de todo el mundo, ¿no? Claro. Pues bueno, estamos terminando este episodio piloto, el primer episodio de Tarro a Tarro de Ciencia Borracha, un one-on-one en cuestiones científicas. Vamos a ver qué, a ver cómo resulta esto. Ojalá que lo vean, ojalá que les guste. Para todos los que tenían duda. Y bueno, obviamente vean la psicóloga que nos aventó la luz aquí, que fue, pues, que nos quita los burros. Y pues si alguien va con ella seguramente le va a quitar pues otras cosas que trae, ¿no? Ya vemos gente que no tenemos remedio, pero la mayoría de las personas sí lo tienen. Entonces, pues aquí está Ruth Villalobos para que pues acudan con ella en dado caso que esto les guste o que digan, ay, mira, se ve que habla bien esa terapeuta. Pero porque das terapia, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Se ve que habla bien, se ve que sabe lo que dice, se ve que sabe lo que hace y que me puede quitar los psicópatas. Bueno, no creo, ¿verdad? Pero no sabemos cómo está el asunto. Uh-huh. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue Tarro a Tarro de Ciencia Borracha. Nos estamos viendo en otro próximo programa. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Con qué invitado? Con el que se deje o con el que tenga confianza en nosotros, así como la tuvo Ruth. Hasta luego, nos estamos viendo.